soy doctora Nesrine Ahmed, profesora titular en el Departamento de Español, Facultad de Lenguas y Traducción, Universidad de Faro. Hoy voy a leer el capítulo número 24 de Don Quijote de la Mancha, donde se prosigue la aventura de la Sierra Morena. Dice la historia que era grandísima la atención con que Don Quijote escuchaba al astroso caballero de la sierra, el cual, prosiguiendo su plática, dijo: por cierto, señor, quien quiera que seáis, que yo no os conozco, yo os agradezco las muestras y la cortesía que conmigo habéis usado. Y quisiera yo hallarme en términos que, con más que la voluntad, pudiera servir a la que habéis mostrado, tenerme en el buen acogimiento que me habéis hecho. Mas no quiere mi suerte darme otra cosa con que corresponda a las buenas obras que me hacen, que buenos deseos de satisfacerlas. Lo que yo tengo, respondió Don Quijote, son de serviros, tanto que tenía determinado de no salir de estas sierras hasta hallaros y saber de vos sin dolor que en la extrañeza de vuestra vida mostráis tener se podía hallar algún género de remedio, y si fuera menester buscarle con la diligencia posible. Y cuando vuestra desventura fuera de aquellas que tienen cerradas las puertas a todo género de consuelo, pensaba ayudaros a llorarla y planearla como mejor pudiera, que todavía es consuelo en las desgracias hallar quien se duela de ellas. Y si es que mi buen intento merece ser agradecido con algún género de cortesía, yo os suplico, señor, por la mucha que veo que en vos se encierra, y juntamente os conjuro por la cosa en que esta vida más habéis amado o amáis, que me digáis quién sois y la causa que os ha traído a vivir y a morir entre estas soledades, como puto animal. Pues moráis entre ellos tan ajeno de vos mismo cual lo muestra vuestro traje y persona. Y juro, añadió Don Quijote, por la orden de caballería que recibí, aunque indigno y pecador, y por la profesión de caballero andante, que si en esto, señor, me complacéis, de serviros con las veras a que me obliga el ser quien soy. Ora remediando vuestra desgracia, si tiene remedio, ora ayudándoos a llorarla, como os lo he prometido. El caballero del bosque, que de tal manera oyó hablar al de la triste figura, no hacía sino mirarle y remirarle y tornarle a mirar de arriba abajo, y después que le hubo bien mirado le dijo: si tienen algo que darme a comer, por amor de Dios, que me lo den, que después de haber comido yo haré todo lo que se manda. Yo haré todo lo que se me manda, en agradecimiento de tan buenos deseos como aquí se me han mostrado. Luego sacaron Sancho de su costal y el cabrero de su zurrón, con que satisfizo el roto su hambre, comiendo lo que le dieron como persona atunada, tan apriesa que no daba espacio de un bocado al otro, pues antes los engullía que tragaba, y en tanto que comía, ni él ni los que le miraban hablaban palabra. Como acabó de comer, les hizo de señas que le siguiesen como lo hicieron, y él los llevó a un verde pradecillo que a la vuelta de una peña poco deseada de allí estaba. En llegando a él, se tendió en el suelo, encima de la hierba, y los demás hicieron lo mismo, y todo esto sin que ninguno hablase, hasta que el roto, después de haberse acomodado de su asiento, dijo: si gustáis, señores, que os diga entre mis razones la inmensidad de mis desventuras, habéisme de prometer de que, con ninguna palabra ni otra cosa, no interromperéis el hilo de mi triste historia, porque en el punto que lo hagáis, en ese se quedará lo que fuere contando.
Estas razones de Rotu trajeron a la memoria a Don Quijote el cuento que le había contado su escudero, cuando no acertó el número de las cabras que habían pasado el río, y se quedó la historia pendiente. Pero, volviendo a Rotu, prosiguió diciendo: esta prevención que hago es porque querría pasar brevemente por el cuento de mis desgracias, que el traerlas a la memoria no me sirve de otra cosa que añadir otras de nuevo, y mientras menos me preguntaréis, más presto acabaré yo de decillas, puesto que no dejaré por contar cosa alguna que sea de importancia para no satisfacer del todo a vuestro deseo. Don Quijote se lo prometió en nombre de los demás, y él, con este seguro, comenzó de esta manera: mi nombre es Cardenio, mi patria, una ciudad de las mejores de esta Andalucía, mi linaje noble, mis padres ricos, mi desventura, tanto que la deben de haber llorado mis padres y sentido mi linaje, sin poderla aliviar con su riqueza, que para remediar desdichas del cielo poco suelen valer los bienes de fortuna. Vivía en esta misma tierra un cielo, donde puso el amor toda la gloria que yo acertara a desearme. Tal es la hermosura de Lucinda, doncella tan noble y tan rica como yo, pero de más ventura y de menos firmeza de la que a mis honrados pensamientos se debía. A esta Lucinda amé, quise y adoré desde mis tiernos y primeros años, y ella me quiso a mí con aquella sencillez y buen ánimo que su poca edad permitía. Sabían nuestros padres nuestros intentos y no les pesaba de ello, porque bien veían que cuando pasaran adelante no podían tener otro fin que el de casarnos, cosa que casi la concertaba la igualdad de nuestro linaje y riquezas. Creció la edad y con ella el amor de entrambos, que al padre de Lucinda le pareció que por buenos respetos estaba obligado a negarme la entrada de su casa, casi imitando en esto a los padres de aquella tispe tan decantada de los poetas. Y fue esta negación añadir llama a llama y deseo a deseo, porque aunque pusieron silencio a las lenguas, no le pudieron poner a las plumas, las cuales, con más libertad que las lenguas, suelen dar a entender a quien quieren lo que en el alma está encerrado, que muchas veces la presencia de la cosa amada turba y enmudece la intención más determinada y la lengua más atrevida. ¡Ay cielos! Y cuántos billetes le escribí, cuán regaladas y honestas respuestas tuve, cuántas canciones compuse y cuántos enamorados versos donde el alma desclaraba y trasladaba sus sentimientos, pintaba sus encendidos deseos, entretenía sus memorias y recreaba su voluntad. En efecto, viéndome apurado y que mi alma se consumía con el deseo de verla, determiné poner por obra y acabar en un punto lo que me pareció que más convenía para salir con mi deseado y merecido premio. Y fue el pedírsela a su padre por legítima esposa. ¿Cómo lo hice? A lo que él me respondió que me agradecía la voluntad que mostraba de honrarle y de querer honrarme con prendas suyas, pero que, siendo mi padre vivo, a él tocaba de justo derecho hacer aquella demanda, porque si no fuese con mucha voluntad y gusto suyo, no era Lucinda mujer para tomarse ni darse a hurto. Yo le agradecí su buen intento, pareciéndome que llevaba razón en la que decía,
y que mi padre vendría en ello como yo se lo dijese. Y con este intento, luego en aquel mismo instante, fui a decirle a mi padre lo que deseaba. Y al tiempo que entré en un aposento donde estaba, le hallé con una carta abierta en la mano, la cual, antes que yo le dijese palabra, me lo dio y me dijo: por esta carta verás, Cardenio, la voluntad que el duque Ricardo tiene de hacerte merced. Este duque Ricardo, como ya vosotros, señores, debéis de saber, es un grande de España que tiene su estado en lo mejor de esta Andalucía. Tomé y leí la carta, la cual venía tan encarecida que a mí mismo me pareció mal si mi padre dejaba de cumplir lo que en ella se le pedía, que era que me enviase luego donde él estaba, que quería que fuese compañero, no criado, de su hijo el mayor, y que él tomaba a cargo el ponerme en estado que correspondiese a la estimación en que me tenía. Leí la carta y enmudecí leyéndola, y más cuando oí que mi padre me decía: de aquí a 2 días te partirás, Cardenio, a hacer la voluntad del duque, y da gracias a Dios que te va abriendo camino por donde alcances lo que yo sé que mereces. Añadió a estas otras razones del padre consejero. Llegóse el término de mi partida. Hablé una noche a Lucinda, díjele todo lo que pensaba, y lo mismo hice a su padre, suplicándole se entretuviese algunos días y dilatase el darle estado hasta que yo viese lo que Ricardo me quería. Él me prometió y ella me confirmó con 1000 juramentos y 1000 desmayos. Vine en fin donde el duque Ricardo estaba. Fui del tan bien recibido y tratado, que desde luego comenzó la envidia a hacer su oficio, teniéndomela los criados antiguos, pareciéndoles que las muestras que el duque daba de hacerme merced habían de ser en perjuicio suyo. Pero el que más se holgó con mi ida fue un hijo segundo del duque, llamado Fernando, mozo gallardo, gentil hombre, liberal y enamorado, el cual en poco tiempo quiso que fuese tan su amigo, que daba que decir a todos, y aunque el mayor me quería bien y me hacía merced, no llegó al extremo con que don Fernando me quería y trataba. Es pues el caso que, como entre los amigos no hay cosa secreta que no se comunique, y la brivanta que yo tenía con don Fernando dejada de serlo por ser amistad, todos sus pensamientos me declaraba especialmente uno enamorado, que le traía con un poco de desasosiego. Quería bien a una labradora, vasalla de su padre, y ella los tenía muy ricos, y era tan hermosa, recatada, discreta y honesta, que nadie que la conocía se determinaba en cuál de estas cosas tuviese más excelencia y más se aventajase. Estas tan buenas partes de la hermosura de la hermosa labradora redujeron a tal término los deseos de don Fernando, que se determinó para poder alcanzarlo y conquistar la entereza de la labradora darle palabra de ser su esposa, porque de otra manera era procurar lo imposible. Yo, obligado de su amistad, con las mejores razones que supe y con los más vivos ejemplos que pude, procuré estorbarle y apartarle de tal propósito. Pero, viendo que no aprovechaba, determiné de decirle el caso al duque Ricardo, su padre. Apenas le oí yo decir esto,
cuando movido de mi afición, aunque su determinación no fuera tan buena, la aprobara yo por una de las más acertadas que se podían imaginar, por ver cuán buena ocasión y coyuntura se me ofrecía de volver a ver a mi Lucinda. Con este pensamiento y deseo aprobé su parecer y esforcé su propósito, diciéndole que lo pusiese por obra con la brevedad posible, porque en efecto la ausencia hacía su oficio a pesar de los más firmes pensamientos. Y cuando él me vino a decir esto, según después se supo, había gozado a la labradora con título de esposo, esperaba ocasión de descubrirse a su salvo temeroso de lo que el duque su padre habría cuando supiese su disparate. Sucedió pues que, como el amor en los mozos por la mayor parte no lo es, sin apetito, el cual como tiene por último fin el deleite, y llegando a alcanzarle se acaba y ha de volver atrás aquello que parecía amor, porque no puede pasar adelante del término que le puso naturaleza, el cual en término no le puso a lo que es verdadero amor. Quiero decir que así como don Fernando gozó a la labradora, se le aplacaron sus deseos y se resfriaron sus ahincos. Y si primero fingía quererse ausentar por remediarlos, ahora de veras procuraba irse por no ponerlos en ejecución. Diole el duque licencia y mandóme que le acompañase. Vinimos a mi ciudad, recibióle mi padre como quien era. Vi yo luego a Lucinda, tornaron a vivir, aunque no habían estado muertos ni amortiguados mis deseos, de los cuales di cuenta por mi mal a don Fernando, por parecerme que en la ley de la mucha amistad que mostraba, no le debían cubrir nada. Alabéle la hermosura, donaire, discreción de Lucinda de tal manera que mis alabanzas movieron en él los deseos de querer ver doncella de tantas buenas partes adornada. Cumplíselos yo, por mi corta suerte, enseñándosela una noche a la luz de una vela por una ventana por donde los dos solíamos hablarnos. Viola ensayo, tal que todas las bellas hasta entonces por él vistas las puso en olvido. Enmudeció, perdió el sentido, quedó absorto y finalmente tan enamorado como lo veréis en el discurso del cuento de mi desventura. Y para encenderle más el deseo que a mí me celaba y al cielo a solas descubría, quiso la fortuna que hallase un día un billete suyo pidiéndome que la pidiese a su padre por esposa, tan discreto, tan honesto y tan enamorado, que leyendo me dijo que en sola Lucinda se encerraban todas las gracias de hermosura y de entendimiento que las demás mujeres del mundo estaban repartidas. Bien, es verdad que quiero confesar ahora que, puesto que yo veía con cuán justas causas don Fernando a Lucinda alababa, me pesaba de oír aquellas alabanzas de su boca y comencé a temer y recelarme de él, porque no se pasaba momento donde no quisiese que tratásemos de Lucinda, y él movía la plática aunque la trujese por los cabellos, cosa que despertaba en mí un no sé qué de celos, no porque yo temiese revés alguno de la bondad y de la fe de Lucinda, pero con todo eso me hacía temer mi suerte lo mismo que ella me aseguraba. Procuraba siempre don Fernando leer los papeles que yo a Lucinda enviaba y los que ella me respondía a título que de la descripción de los dos gustaba mucho. Acaeció, puesto que, habiéndome pedido Lucinda un libro de caballerías en que leer, de quien era muy aficionada, que era el de Amadís de Gaula. No hubo bien oído don Quijote nombrar libro de caballerías cuando dijo: con que me dijera vuestra merced al principio de su historia que su merced de la señora Lucinda era aficionada a libros de caballerías,
no fuera menester otra exageración para darme a entender la alteza de su entendimiento, porque no le tuviera tan bueno como vos, Señor, le habéis pintado, si careciera del gusto de tan sabrosa leyenda. Así que para conmigo no es menester gastar más palabras en declararme su hermosura, valor y entendimiento, que con solo haber entendido su afición la confirmo por la más hermosa y más discreta mujer del mundo. Y quisiera yo, Señor, que vuestra merced le hubiera enviado junto con Amadís de Gaula al bueno de don Rugel de Grecia, que yo sé que gustará a la señora Lucinda mucho de Daraida y Jiraya, y de las descripciones del pastor Darinel, y de aquellos admirables versos de sus bucólicas, cantadas y representadas por él con todo donaire, discreción y desenvoltura. Pero tiempo podrá venir en que se enmiende esa falta, y no dura más en hacerse la enmienda de cuanto quiera vuestra merced ser servido de venirse conmigo a mi aldea, que allí le podré dar más de 300 libros, que son el regalo de mi alma y el entretenimiento de mi vida, aunque tengo para mí, que ya no tengo ninguno, merced a la malicia de malos y de envidiosos encantadores. Y perdóneme vuestra merced el haber contravenido a lo que prometimos de no interromper su plática, pues en oyendo cosas de caballerías y de caballeros andantes, así es en mi mano dejar de hablar en ellos, como lo es en la de los rayos del sol dejar de calentar, ni humedecer los de la luna. Así que perdón y proseguir, que es lo que ahora hace más al caso. En tanto que don Quijote estaba diciendo lo que queda dicho, se le había caído a Cardenio la cabeza sobre el pecho, dando muestras de estar profundamente pensativo. Y puesto que 2 veces le dijo don Quijote que prosiguiese su historia, ni alzaba la cabeza ni respondía palabra, pero al cabo de un buen espacio la levantó y dijo: no se me puede quitar del pensamiento, ni habrá quien me lo quite en el mundo, ni quien me dé a entender otra cosa. Y sería un majadero el que lo contrario entendiese o creyese, sino que aquel bellaconazo del maestro Lisabat estaba amancebado con la reina Madésima. Eso no, voto a tal, respondió con mucha cólera don Quijote, y arrojóle como tenía de costumbre. Y esa es muy gran malicia o bellaquería, por mejor decir. La reina Madásima fue principal señora, y no se ha de presumir que tan alta princesa se había de amancebar con un sacaportas. Y quien lo contrario entendiere, miente como un muy gran villaco. Y yo se lo daré a entender a pie o a caballo, armado o desarmado, de noche o de día, o como más gusto le diere. Estábale mirando Cardenio muy atentamente, al cual ya había venido el accidente de su locura y no estaba para proseguir su historia, ni tampoco don Quijote se la oyera, según le había disgustado lo que Madásima le había oído. Extraño caso, que así volvió por ella como si verdaderamente fuera su verdadera y natural señora. Tal definían sus descomulgados libros. Digo pues que como ya Cardenio estaba loco y se oyó tratar de mentiz y de villaco con otros de nuestros semejantes, parecióle mal la burla, y alzó un guijarro que halló junto a sí, y dio con él los pechos tal golpe a don Quijote que le hizo caer de espaldas. Sancho Panza, que de tal modo vio para su señor, arremetió al loco con el puño cerrado, y el roto le recibió de tal suerte que con una puñada dio con él a sus pies, y luego se subió sobre él y le plumó las costillas muy a su sabor. El caballo que le quiso defender corrió el mismo peligro, y después
que los tuvo a todos rendidos y molidos, los dejó y se fue con gentil sosiego a emboscarse en la montaña. Levantóse Sancho y con la rabia que tenía de verse aporreado tan sin merecerlo, acudió a tomar la venganza del cabrero, diciéndole que él tenía la culpa de no haberles avisado que a aquel hombre le tomaba a tiempos la locura, que si esto supieran, hubieran estado sobre aviso para poderse guardar. Respondió el cabrero que ya lo había dicho, que si él no lo había oído, que no era suya la culpa. Replicó Sancho Panza y tornó a replicar el cabrero, y fue el fin de las réplicas asirse de las barbas y darse tales puñadas que si Don Quijote no los pusiera en paz, se hicieran pedazos. Decía Sancho asido con el cabrero: déjeme vuestra merced, señor caballero de la triste figura, que en este que es villano como yo y no está armado caballero, bien puedo a mi salvo satisfacerme del agravio que me ha hecho peleando con él mano a mano como hombre honrado. Así es, dijo Don Quijote, pero yo sé que él no tiene ninguna culpa de lo sucedido. Con esto los apaciguó y Don Quijote volvió a preguntar al cabrero si sería posible hallar a Cardenio, porque quedaba con grandísimo deseo de saber el fin de su historia. Díjole el cabrero lo que primero le había dicho, que era no saber de cierto su manida, pero que si anduviese mucho por aquellos contornos, no dejaría de hallarle o cuerdo o loco. Capítulo 24, donde se prosigue a la aventura de la Sierra Morena, dice la historia que era grandísima la atención con que Don Quijote escuchaba al astroso caballero de la sierra, el cual, prosiguiendo su plática, dijo: por cierto, señor, quien quiera que seas, que yo no conozco, yo agradezco las muestras a la cortesía, con amigo habías usado, y quisiera yo hablarme en términos que con más que la voluntad pueda servir la que habías mostrado tenerme, el bueno acogimiento que me habías hecho, mas no quiere mi suerte darme otra cosa que corresponda a las buenas obras que me hacen, que buenos días de satisfacerlas. Los que yo tengo, respondió Don Quijote, son de serviros tanto que tenía determinado de no salir de estas sierras hasta hablaros y saber de vos si el dolor que en la extrañeza de vosotras vida mostras tener se pudiera hablar algún género derimido, y si fuera menestra buscarle con la diligencia posible, y cuando vosotras desvuentra flora de aquellas que tenían se cerdas las puertas a todo género de consuelo, pensaba ayudoso y a llorarla y a planearla como mujer pueda, que todavía consuelo y las merece y agradezco con algún género y cortesía. Yo os suplico, señor, por la mocha que vio que en vos entraneza, y juntamente os conjuro por la cosa que es sabida, más habías amado o más, que me digáis quién sois y las cosas que os atradijo a vivir y a morir entre estas soledades, como bruto animal paus amoras, entre ellos tan ajeno de vos, amiso cual los muestras vuestras trajo y garzón, y juro a nudo Don Quijote por la orden de caballero, que revisa Antonot indigo y pecador, y por la profesión de caballero, andonte que sin esto, señor, me platica de servios. Con las vuestras, aquel me obliga el ser quien sois,
ora remido vuestras desgracias, si te han remido, ora ayudándos o llorarla como os los he premido. El caballero del bosque, que de tal manera oyó hablar al de la triste figura, no hacía sino mirarle y tornarle a mirar de arriba abajo, y después que le hubo bien mirado, le dijo: si tienen algo que darme a comer, por amor de Dios, que me lo den, que después de haber comido, y haré todo lo que se me manda, en agradecimiento de tan buenos deseos como aquí se me han mostrado. Luego sacaron Sancho de su costal y el caballero de su zurrón, con que satisfizo del roto su hambre, comiendo lo que le dieron como persona atontada, tan apriesa que no daba espacio de un bocado al otro, pues antes los engüella que tragaba, y en tanto que comía, ni él ni los que le miraban hablaban palabra. Como acabó de comer, les hizo de señas que le siguiesen como lo hicieron, y los llevó a un verde pradicio, que a la vuelta de una peña poco desviada de allí estaba, y llegando a él se tendió en el suelo encima de la hierba, y los demás hicieron lo mismo. Y todo esto sin que ninguna hablase, hasta que roto, después de haberse acomodado en su asiento, dijo: si gustáis, señores, que os diga en breves razones la inmensidad de mis desventuras, habéisme de prometer de que con ninguna pregunta, ni otra cosa, no interpretéis el ello de mi triste historia, porque en el punto que lo hagáis, en ese se quedará lo que fuere contando. Estas razones de roto trajeron a la memoria a Don Quijote el cuento que le había contado su escudero cuando no acierto el número de las cabras que habían pasado el río, y se cuidó la historia pendiente. Pero volviendo a Roto, prosiguió diciendo: esta prevención que hago es porque quería pasar brevemente por el cuento de mis desgracias, que el traerlas a la memoria no me sirve de otra cosa que añadir otras de nuevo, y mientras menos me preguntardes, más presto acabaré yo de decías, puesto que no dejaré por contar cosa alguna que sea de importancia para no satisfacer del todo a vuestro deseo. Don Quijote se lo prometió en nombre de los demás, y él, con este segura, comenzó de esta manera: mi nombre es Cardenio, mi patria, una ciudad de las mejores de esta Andalucía, mi linaje noble, mis padres ricos, mi desventura tanta que la deben de haber llorado mis padres y sentido mi linaje, sin poderla aliviar con su riqueza, que para remediar desdichas del cielo poco suelen valer los bienes de fortuna. Vivía en esta misma tierra un cielo, donde puso el amor toda la gloria que yo acertara a desearme. Tal es la hermosura de Lucinda, doncella tan noble y tan rica como yo, pero de más ventura y de menos firmeza de la que a mis honrados pensamientos se debía. A esta Lucinda amé, que se y adoré desde mis tiernos y primos años, y ella me quise a mí con aquellas sencillas y buen ánimo que su poca edad permita. Sabían nuestros padres nuestros intentos, y no les pesaba de ello, porque bien que cuando pasaran adelante no podían tener otro fin que de casarnos, cosa que casi la concertaba la agilidad de nuestro linaje y riquezas. Creció la edad, y con ella el amor de entrambos, que al padre de Lucinda le pareció que por buenos respetos estaba obligado a negarme la entrada de su casa, casi inventado en esto a los padres de aquella tisbe tan desantada de los poetas,
y fue esta negación añadir llama a llama y deseo a deseo, porque aunque pusieron silencio a las lagunas, no le pudieron poner a las plumas, las cuales con más libertad que las lenguas suelen dar a entender a quien quieren lo que en el alma está encerrado, que muchas veces la presencia de la cosa amada turba y enmudece la intención más determinada y la lengua más atrevida. Hay cielos y cuentos, billetes le escribe, cuán regardadas y honestas respuestas tuve. Cuántas canciones compuse y cuántos enamorados versos donde el alma declaraba y trasladaba sus sentimientos, pintaba sus encendidos deseos, entretenía sus memorias y describía su voltando. In efeito, vedendomi apparado e come alma con consumia con il desiderio di verlo, determinei ponei proprio e capare nel punto di che mi pareció, que más compañía para salir con mi deseado e metido por le fui el poder serla a su padre por legítima esposa. Como lo hice, al que él me respondió con agradecía la voluntad que mostraba de honrar y de querer honrar con prendas suyas, pero que siendo mi padre vivo al tocaba de Cristo derecho a hacer aquel demanda, pero que se me fuese con mucha voluntad y gusto suyo, no era el de mujer para tomarse ni darse a otro. Yo le agradecí su buen intento, parecéndome que lleva razón en lo que decía, y que mi padre vendría en ello como yo, si lo dejase. Y con este intento, luego en aquel mismo instante, fui a decirle a mi padre lo que deseaba, y al tiempo que entré en un aposento donde estaba, le hallé con una carta abierta en la mano, la cual, antes que yo le dijese palabra, me leyó y me dijo: por esa carta verás, Cardenio, la voluntad que el duque Ricardo tiene de hacerte merced. Este duque Ricardo, como a vosotros, señores, debías de saber, es un grande de España que tenía su estado en lo mejor de esta Andalucía. Tomé y leí la carta, la cual venía tan encarecida, que a mí mismo me pareció mal si mi padre dejaba de cumplir lo que en ella se le pedía, que era que me enviase luego donde él estaba, que quería que fuese compañero, no criado, de su hijo el mayor, y que él tomaba a cargo el ponerme en estado de correspondiese la estimación en que me tenía. Leí la carta enmudece leyéndola, y más cuando oí a mi padre, me decía: de aquí a 2 días te partirás, Cardenio, a hacer de voluntad del duque, y da gracias a Dios que te va abriendo camino, por donde alcances lo que yo, si me mereces. Añadió a estas otras razones de padre consejeros. Llegóse el término del partido. Hablé a una noche a la hacienda, déjale todo lo que pasaba, y lo mismo hice a su padre, suplicándole se entretuviese algunos días, delatese el darle estado hasta que yo viese lo que Ricardo me quería. Él me lo prometió y ella me lo confirmó con 1000 juramentos y 1000 desmayos. Vine en fin donde el duque Ricardo estaba. Fui de él también requiriendo y tratado, que desde luego comienzo la envidia a hacer tu oficio, teniéndomela las criados antiguos, pareciéndoles que las muertas que el duque daba de hacerme merced habían de ser vergonzoso suyo, pero el que, más que algo conmoída, fue hijo segundo del duque, llamando Fernando, mozo gallardo, gentilhombre, liberal y enamorado, el cual en poco tiempo quiso que fuese tan su amigo, que daba que decir a todos, y aunque el mayor me quería bien y me hacía merced, no llegó el extremo con que don Fernando me quería y trataba,
Después el caso que, como entre los amigos, no hay cosa secreta que no se comunique, y la prevenza que yo tenía con don Fernando, dejata de serlo, por ser amistad. Todos sus pensamientos, me declaraba, especialmente uno enamorado, que la traía con un poco de desasosiego. Quería bien a una labradora, vasalla de su padre. Ella los tenía muy ricos, y la era tan hermosa, recatada, discreta y honesta, que nadie que la conocía se determinaba en cuál de estas cosas tuviese más excelencia, ni más se aventarse. Estas tan buenas partes de la hermosa labradora redujeron a tal término los deseos de don Fernando, que se determinó, para poder alcanzarlo, el conquistar la entrega de la labradora, darle palabra de ser su esposo, porque en otra manera era por le imposible. Yo, obligado de su amistad, con las mejores relaciones que supe, con los más vivos ejemplos que pude, procuré estorbarle y apartarle de tal propósito, pero viendo que no aprovechaba, determiné de decirle el caso del duque Ricardo su padre, mas don Fernando, como socio discreto, le receló y temió de esto, por parecerle que estaba yo obligado en vez de buen criado, a no tener encubierta cosa que tan en perjuicio de la honra. Dime, señor, el duque venía y así por divertirme y engañarme. Me dijo que no hallaba otro mejor remedio para poder apartar de la memoria la hermosura que tan en sujeto le tenía el ausentarse por algunos meses, y que quería que el ausencia fuese que los dos nos viniésemos en casa de mi padre, con ocasión que darían el duque que venía a feriar unos muy buenos caballos que en mi ciudad había, que es madre de los mejores del mundo. Apenas lo oí decir esto, cuando, movido de mi afición, aunque su determinación no fuera tan buena, la probara yo por una de las más acertadas que se podían imaginar, por ver cuán buena ocasión y coyuntura se me ofrecía de volver a ver a mi Lucinda. Con este pensamiento adhesivo, aprobé su parecer y esforcé su propósito, diciéndole que lo pusiese por obra con la brevedad posible, porque, en efecto, la ausencia hacía su oficio, a pesar de los más firmes pensamientos, ya cuando él me vino a decir esto. Según después se supo, había gozado a la labradora con título de esposo, y esperaba ocasión de descubrirse a su salvo, temeroso de lo que el duque su padre haría cuando supiese de su disparate. Sucedió pues que como el amor en los mozos por la mayor parte no lo es, sino apetito, el cual como tiene por último fin el derecho y negando y alcanzarle y se acaba y de volver atrás aquello que parece amor, por cual no puede pasar adelante del término que le puso naturaleza, el cual término no lo puso, y la que es reparadora amor. Quiero decir que así como don Fernando puso en la labradora, se le aplacaron sus deseos, ella resfriaron sus ahínocos, ella se primero tenía que quererse ausentar por remediarlos. Ahora detrás preocupa ser por ponerlos en agitación, dole el duque licenciarse y mandóme que le acompañe. Vinimos a mi ciudad. Recibió de mi padre como ingeniera bióloga recién hasta non avevi, aunque no viene estando amortiguados. Mis deseos, de lo cual le cuenta por mi madre don Fernando, por hacerme con la de ley mucha amistad con Mustafa. De la pe incluir nada. Al pelo de sura de ley y discreción de Lucinda de tal manera, que al pandas mupieron de los deseos de querer ver de cela de tantas, que unas partes adondra, simplicios, y yo por mi cuarta suerte espandilosa. Una noche a luz de una vela por ané vertena por donde los dos salimos apenas. Viola ensayo tal que todas las veladas
hasta entonces, por el vista, la puso en olvido, enmudeció, perdió el sentido, quedó absorto y finalmente tan enamorado cual lo veréis en el discurso del cuento de mi desventura. Y para encenderle más el dieso que a mí clava y el cielo a solas describiera, pues la fortuna que a las envió en virtud suyo bendición, que la bendice a su padre por esposa, tan discreto, tan honesto y tan enamorado, que en liendiole me dejó que en sola Lucinda se servían todas las gracias de hermosura y entendimiento que en las demás mujeres del mundo estaban repartidas. Bien, es verdad que quiero confesar ahora que, puesto que yo veía con Juan justas causas don Fernando a Lucinda a la baba, me pesaba de oír aquellas alabanzas de su boca y comencé a temer y a retilarme de él, porque no se pasaba momento donde no quisiese que tratásemos de Lucinda, y él movía la plática, aunque le trujese por los cabellos, cosa que despertaba en mí un no sé qué de celos, no porque yo temiese revés alguno de la bondad y de la fe de Lucinda, pero con todo eso me hacía temer mi suerte lo mismo que ella me aseguraba. Procuraba siempre don Fernando leer los papeles que yo a Lucinda enviaba y los que ella me respondía. A título que de la discreción de los dos gustaba mucho, acaeció pues que, habiendo pedido Lucinda un libro de caballerías en que leer, de quien era ella muy aficionada, que era el de Amadís de Gaula. No hubo bien oído don Quijote nombrar libro de caballerías cuando dijo con que me dijera vuestra merced al principio de su historia que su merced de la señora Lucinda era aficionada a libros de caballerías. No fuera menester otra exageración para darme a entender la alteza de su entendimiento, porque no le tuviera tan bueno como vos, señor, la habéis pintado, si careciera del gusto de tan sabrosa lianda, así que para conmigo no es menester gastar más palabras en declararme su hermosura, valor y entendimiento, que con solo haber entendido su afición la confirmo por la más hermosa y más discreta mujer del mundo, y quisiera yo, señor, que vuestra merced lo opera, enviado junto con Amadís de Gaula al bueno de don Regel de Grecia, que yo sé que gustara la señora Lucinda mucho de Daraida y Geraya y de las descripciones del pastor Darinel y de aquellos admirables versos de sus bucólicas cantadas y representadas por él con todo doner, discreción y desenvoltura. Del tiempo podrá venir en que se enmienda es falta y no dura más enmesarse la enmienda de cuanto quiera vuestra merced servido de venirse conmigo a mi anda, que ahí la podrá dar más de 300 libros que son el regalo de mi alma y el entretenimiento de mi vida, aunque tengo para mí que ya no tengo ninguno, merced a la milicia de malos envidiosos, encantados, y perdonóme vuestra merced el haber contravenido a lo que prometimos de entrombes su plática, pues enviando cosas de caviares y de caviares andentes, así es en mi mano dejar de hablar en ellos, como les en la de los reyes dulzar dejar de calentar, ni humedecer en los de la luna, así que perdón y perseguir, que es lo que ahora es más al caso.
en tanto que Don Quijote estaba diciendo lo que queda dicho. Se le había caído a Cardenio la cabeza sobre el pecho, dando muestras de este profundamente pensativo. Y puesta 2 veces le dijo con Quijote que prosiguiese su historia. Ni alzaba la cabeza, ni respondía palabra, pero al cabo de un buen espacio le levantó y dijo: no se me puede quitar del pensamiento, ni habrá quien me lo quite en el mando, ni quien me dé la entender esta cosa. Estaría en mi jadero y con la canterio entendiese y queriese, sino que a cual belicanosa del muestra el sabat estaba amancibado con la reina Madísima. Eso nevoto y tal respondía con mucha cólera Don Quijote arejólo contenía de costumbre, y esa muy gran malicia o beliacure por mejor decir. La reina Madísima fue principal señora y no se ha de presumir que tan alta princesa se había de amansar. Con un sacaputras y quien lo contraria entendermiente como muy gran viaco. Y yo se la dere entender a paya y cabio amando o desarmando, de noche o de día, y como más gasto le diera. Estaba mirando Cardenio muy atentamente y había viendo el accidente de una locura y no estaba para prosiguiese su historia, ni tampoco Don Quijote se la oíra, según le había desgostado luego de Madísima. Le había oído este caso, que así volvió per ella como si verdaderamente fuera. Verdadera y neutral señora tal le tenían su descomulgados liros. Digo pues que como el Cardenio estaba loco y se oyó tratar de mantenerse de bayoco con atreos denuentos semejantes pricol, mal la burla y los que hay junto a sí y don que lon pichos tal golpe. Y Don Quijote que la hizo caer de espaldas. Sancho Panza que de tal mundo vio parar eso señor armiento y loco con el piano cerrado y la roto le recibo. Del tal suerte que con un puñada dio con sus pies y luego se subió sobre el bromo de costillas, muy sobre el cabello. Con la cuesta defender quiero y mismo peligro, y Dios pues que lo tuve y todos rendidos y humiliados, les dijo se fue con gentil sosiego e involucres en la muñeca. Levantóse Sancho y con la rabia que tenía de verse averiado tan sin merecerlo, acudió a tomarle venganza del cabrero, diciéndole que él tenía la culpa de no haberles avisado que aquel hombre le tomaba a tiempos la cura, que si estos hubieran estado sobre aviso para poderse guardar. Respondió el cabrero que ya lo había dicho y que si él no lo había oído, que no era suya la culpa, replicó Sancho Panza, y tornó a replicar el cabrero, y fue el fin de las réplicas asirse de las barbas y darse tales puñadas que, si Don Quijote no los pusiera en paz, si serían pedazos, decía Sancho, asido con el cabrero. Déjeme vuestra merced, señor caballero de la triste figura, que es villano como yo, y no está armado caballero. Bien puedo a mi salvo satisfacerme del agravio que me ha hecho, peleando con él mano a mano como hombre honrado. Así es, dijo Don Quijote, pero yo sé que él no tiene ninguna culpa de lo sucedido. Con esto los apaciguó
y Don Quijote volvió a preguntar al cabrero si sería posible hablar a Cardenio, porque quedaba con grandísimo deseo de saber el fin de su historia. Díjole el cabrero lo que primero le había dicho, que era no saber de cierto su manida, pero que, si anduviese mucho por aquellos contornos, dejaría de hallarle o cuerdo o loco. Capítulo 24, donde se prosigue la aventura de la Sierra Morena, desde la historia que era grandísima la atención con que Don Quijote escuchaba al astroso caballero de la sierra, al cual, prosiguiendo su plática, dijo: Por cierto, señor, quien quiera que seáis, que yo no os conozco, yo os agradezco las muestras y la cortesía que conmigo habéis usado. Quisiera yo hallarme en términos que con más que la voluntad pudiera servir la que habéis mostrado, tenerme en el buen acogimiento. Que me habéis hecho más, no quiere mi suerte darme otra cosa con que corresponda a las buenas obras que me hacen, que buen deseos de satisfacerlas. Los que yo tengo, respondió Don Quijote, son de serviros, tanto que tenía determinado de no salir de estas sierras hasta hallaros y saber de vos si el dolor que en la extrañeza de vuestra vida podréis tener, si pudiera hallar algún género de medio, y si fuera menester buscarle con la diligencia posible, y cuando vuestra desventura fuera de aquellos que tienen cerradas las puertas a todo género de consuelo, pensaba ayudaros a llorarla y planearla como mejor pudiera, que todavía es consuelo en las desgracias, hallar quien se duela de ellas. Y si es que mi buen intento merece ser agradecido con algún género de cortesía, yo os suplico, señor Burlamucha, que veo que en vos se encierra, y juntamente os conjuro por la cosa que en esta vida más habéis amado o améis, que me digáis quién sois y la causa que os ha traído a vivir, a morir entre estas soledades como bruto animal, pues moréis entre ellos tan ajeno de vos mismo, cual lo muestra vuestro traje y persona, y juro, añadió Don Quijote, por la orden de caballería que recibió, aunque indígena y vegador, y por la profesión de caballero andante, que si en esto, señor, me complacéis de serviros con las versas a que me obliga el ser quien soy, ahora remediando vuestra desgracia si tiene remedio, ahora ayudándoos a llorarla como os lo he prometido. Caballero del bosque, que de tal manera oyó hablar al de la triste figura, no hacía sino mirarle y remirarle y tornarle a mirar de arriba abajo. Y después que le hubo bien marido, le dijo: si tienen algo que darme a comer, por amor de Dios que me lo den, que después de haber comido yo haré todo lo que se me manda, en agradecimiento de tan buenos deseos como aquí se me han mostrado. Luego sacaron Sancho de su costal el cabrero de su zurrón, con que satisfizo y roto su hambre, comiendo lo que le dieron como persona tontada tan apriesa, que no daba espacio de un bocado al otro, pues antes los incluía que trajaba, y en tanto que comía, ni él ni los que miraban hablaban como acabo de comer. Les hizo de señas que siguiesen como lo vieron, y los llevó a un verde pradillo que a la vuelta de una
peña, poco desviada de ahí, estaba hingando a él, se tendió en el suelo, encima de la hierba, y los demás hicieron lo mismo, y todo esto sin que ninguno hablase, hasta que Roto, después de haberse acomodado en su asiento, dijo: Sigos días, señores, que os dije en breves razones la inmensidad de mis desventuras. Habéisme de prometer de que con ninguna pregunta ni otra cosa no interrumpréis el hilo de mi triste historia, porque en el punto que lo hagáis, en ese se quedará lo que fuere contando. Estas razones de Roto trajeron a la memoria a Don Quijote el cuento que contado su escudero cuando no acertó el número de las cabras que habían pasado el río, y se quedó la historia pendiente, pero viendo a rato prosiguió diciendo: esta prevención que hago es porque quiera pasar brevemente por el cuento de mis desgracias, que a la memoria no me sirve de otra cosa que añadir otras de nuevo, y mientras menos me preguntaredes, más presto acabaré yo de decías, puesto que no dejaré por contar causa alguna que sea de importancia para no satisfacer del todo a vuestro deseo. Don Quijote se lo promete en nombre de los demás. Con este seguro comenzó de esta manera: mi nombre es Cardenio, mi patria una ciudad de las mujeres de esta Andalucía, mi linaje noble, mis padres ricios, mi desventura tanta que la deben de haber llorado mis padres y sentido mi linaje, sin poderla aliviar con su riqueza, que para remediar, desechar del cielo poco suelen valer los bienes de fortuna. Vivía en esta misma tierra un cielo, donde busca el amor toda la gloria que yo acertara a desearme. Tal es la hermosura de Lucinda, doncella tan noble y tan rica como yo, pero de más ventura y de menos firmeza de la que a mis honrados pensamientos se debía. A esta Lucinda amé, quise y adoré, desde mis tiernos y primeros años. Y ella me quiso a mí, con aquella sencillez y buen ánimo que su poca edad permitía. Sabían nuestros padres nuestros intentos, y no les pasaba de ello, porque bien vean que cuando pasaran adelante no podrían tener otro fin que el de casarnos, cosa que casi la concertaba la igualdad de nuestro linaje y de riquezas, que decidió la edad, y con ella el amor de entrambos, que al padre de Lucinda le pareció que por buenos respetos estaba obligado a negarme la entrada de su casa, casi imitando en esto a los padres de aquella tirpe, tan decantada de los poetas. Y fue esta negación añadir llama a llama y deseo a deseo, porque aunque pusieron silencio a las lenguas, no lo pudieron poner a las plumas, las cuales con más libertad que las lenguas suelen dar a entender a quien quieren lo que en el alma está encerrado, que muchas veces la presencia de la cosa amada turba y enmudece la atención más determinada y la lengua más atrevida. ¡Ay cielos! Y cuántos billetes le escribí, cuán regaladas y honestas respuestas tuve, cuántas canciones compuse y cuántos enamorados versos, donde el alma declaraba y trasladaba sus sentimientos, tentaba sus encendizos deseos, entretenía sus memorias y requería. En efecto, viéndome apurado y que mi alma se consumía con el deseo de verla, determiné poner por obra y acabar en un punto lo que me pareció que más convenía para salir con mi deseado y merecido premio, y fui pedírsela
a su padre por legítima esposa. Como lo hice, a lo que él me respondió que me agradecía la voluntad que mostraba de honrarle y de querer honorarme con prendas suyas, pero que siendo mi padre vivo a él tocaba de justo derecho hacer aquella demanda, porque si no fuese con mucha voluntad y gusto suyo, no era lucinda mujer para tomarse ni darse a hurto. Yo le agradecí su buen intento, pareciéndome que llevaba razón en lo que decía, y que mi padre vendría en ello como yo se lo dijese. Y con este intento, luego en aquel mismo instante, fui a decirle a mi padre lo que deseaba. Y al tiempo que entré en un aposento donde estaba, le hallé con una carta abierta en la mano, la cual, antes que yo le dijese palabra, me la dio y me dijo: por esa carta verás, Cardenio, la voluntad que el duque Ricardo tiene de hacerte merced. Este duque Ricardo, como ya vosotros señores debéis saber, es un grande de España que tiene su estado en lo mejor de esta Andalucía. Tomé y leí la carta, la cual venía tan encarecida que a mí misma me pareció mal si mi padre dejaba de cumplir lo que en ella se le pedía, que era que me enviase luego donde él estaba, que quería que fuese compañero, no criado, de su hijo el mayor, y que él tomaba a cargo el ponerme en estado que correspondiese a la estimación en que me tenía. Leí la carta y enmudecí leyéndola, y más cuando oí que mi padre me decía: de aquí a 2 días te partirás, Cardenio, a hacer la voluntad del duque, y da gracias a Dios que te va abriendo camino por donde alcances lo que yo sé que mereces. Añadió a estas otras razones de padre consejero, yo gocé el término de mi partida. Hablé una noche a Lucinda, díjele todo lo que pasaba, y lo mismo hice a su padre, suplicándole se entretuviese algunos días y dilatase el darle estado hasta que yo viese lo que Ricardo me quería. Él me lo permitió y ella me lo confirmó con 1000 juramentos y 1000 desmayos. Vine en fin donde el duque Ricardo estaba. Fui tan bien recibido y tratado que desde luego comenzó la envidia a hacer su oficio, teniéndomela los criados antiguos, pareciéndoles que las muestras que el duque daba de hacerme merced habían de ser beneficio suyo. Pero el que más se holgó con mi ida fue un hijo segundo del duque, llamado Fernando, muy gallardo, gentil hombre, liberal y enamorado, el cual en poco tiempo quiso que fuese tan su amigo, que daba que decir a todos, y aunque el mayor me quería bien y me hacía merced, no llegó al extremo con que don Fernando. Es pues el caso que, como entre los amigos no hay cosa secreta que no se comunique, y la privanza que yo tenía con don Fernando dejara de serlo por ser amistad. Todos sus pensamientos me declaraba, especialmente uno enamorado que le traía con un poco de desasosiego. Quería bien a una labradora, vasalla de su padre. Ella los tenía muy ricos, y era tan hermosa, recatada, discreta y honesta, que nadie que la conocía se determinaba en cuál de estas cosas tuviese más excelencia ni más se aventajase. Estas tan buenas partes de la hermosa labradora redujeron a tal término los deseos de don Fernando, que se determinó para poder alcanzarlo y conquistar la entereza de la labradora, darle palabra de ser su esposo,
porque de otra manera era procurar lo imposible. Yo, obligado de su amistad, por las mejores razones que sube y con los más vivos ejemplos que pude, procuré estorbarle y avertarle y requerir. En efecto, viéndome apurado y que mi alma se consumía con el deseo de verla, determiné poner por obra y acabar en un punto lo que me pareció que más convenía para salir con mi deseado y merecido premio, y fui pedírsela a su padre, por legítima esposa. Como lo hice, a lo que él me respondió que me agradecía la voluntad que mostraba de honrarle y de querer honorarme con prendas suyas, pero que siendo mi padre vivo a él tocaba de justo derecho hacer aquella demanda, porque si no fuese con mucha voluntad y gusto suyo, no era lucinda mujer para tomarse ni darse a hurto. Yo le agradecí su buen intento, pareciéndome que llevaba razón en lo que decía, y que mi padre vendría en ello como yo se lo dijese. Y con este intento, luego en aquel mismo instante, fui a decirle a mi padre lo que deseaba. Y al tiempo que entré en un aposento donde estaba, le hallé con una carta abierta en la mano, la cual, antes que yo le dijese palabra, me la dio y me dijo: por esa carta verás, Cardenio, la voluntad que el duque Ricardo tiene de hacerte merced. Este duque Ricardo, como ya vosotros señores debéis saber, es un grande de España que tiene su estado en lo mejor de esta Andalucía. Tomé y leí la carta, la cual venía tan encarecida que a mí misma me pareció mal si mi padre dejaba de cumplir lo que en ella se le pedía, que era que me enviase luego donde él estaba, que quería que fuese compañero, no criado, de su hijo el mayor, y que él tomaba a cargo el ponerme en estado que correspondiese a la estimación en que me tenía. Leí la carta y enmudecí leyéndola, y más cuando oí que mi padre me decía: de aquí a 2 días te partirás, Cardenio, a hacer la voluntad del duque, y da gracias a Dios que te va abriendo camino por donde alcances lo que yo sé que mereces. Añadió a estas otras razones de padre consejero, yo gocé el término de mi partida. Hablé una noche a Lucinda, díjele todo lo que pasaba, y lo mismo hice a su padre, suplicándole se entretuviese algunos días y dilatase el darle estado hasta que yo viese lo que Ricardo me quería. Él me lo permitió y ella me lo confirmó con 1000 juramentos y 1000 desmayos. Vine en fin donde el duque Ricardo estaba. Fui tan bien recibido y tratado que desde luego comenzó la envidia a hacer su oficio, teniéndomela los criados antiguos, pareciéndoles que las muestras que el duque daba de hacerme merced habían de ser beneficio suyo, pero el que más se holgó con mi ida fue un hijo segundo del duque, llamado Fernando, muy gallardo, gentil hombre, liberal y enamorado, el cual en poco tiempo quiso que fuese tan su amigo, que daba que decir a todos, y aunque el mayor me quería bien y me hacía merced, no llegó al extremo con que don Fernando. Es pues el caso que, como entre los amigos no hay cosa secreta que no se comunique, y la privanza que yo tenía con don Fernando dejara de serlo por ser amistad. Todos sus pensamientos me declaraba, especialmente uno enamorado que le traía con un poco de desasosiego. Quería bien a una labradora,
vasallas de su padre. Ella los tenía muy ricos y era tan hermosa, recatada, discreta y honesta, que nadie que la conocía se determinaba en cuál de estas cosas tuviese más excelencia ni más se aventajase. Estas tan buenas partes de la hermosa labradora redujeron a tal término los deseos de don Fernando, que se determinó para poder alcanzarlo y conquistar la entereza de la labradora, darle palabra de ser su esposo, porque de otra manera era procurar lo imposible. Yo, obligado de su amistad, con las mejores razones que sube y con los más vivos ejemplos que pude, procuré estorbarle y avertarle. Mas don Fernando, como astuto y discreto, se receló y temió de esto por parecerle que estaba yo obligado en buen criado no tener encubierte cosa que tan en perjuicio de la honra de mi señor el duque venía, y así por divertirme y engañarme me dijo que no hallaba otro medio para poder apartar de la memoria la hermosura que tan sujeta la tenía, que el ausentarse por algunos meses y que quería que la ausencia fuese que los dos nos viniésemos en casa de mi padre con ocasión que darían al duque que venía a ver y a pelear unos buenos caballos que en mi ciudad había, que es madre de los mejores del mundo. Apenas lo oyó decir esto cuando, movido de mi afición, aunque su determinación no fuera tan buena, la aprobara yo por una de las más acertadas que se podían imaginar por ver su buena ocasión y coyuntura se me ofrecía de volver a ver a mi Lucinda con este pensamiento y deseo aprobé su parecer y esforcé su propósito diciéndole que lo pusiese por obra con la brevedad posible, porque en efecto la ausencia hacía su oficio a pesar de los más firmes pensamientos. Ya cuando él me vino a decir esto, según después se supo, había gozado a la labradora con título de esposo y esperaba ocasión de descubrirse a su salvo, temeroso de lo que el duque su padre haría cuando supiese su disparate. Sucedió pues que, como el amor en los mozos por la mayor parte no lo es sino apetito, al cual, como tiene por último fin el deleite, en llegando a alcanzarle se acaba y ha de volver atrás aquello que parecía amor, porque no puede pasar adelante del término que le puso naturaleza, el cual término no lo puso a lo que es verdadero amor. Quiero decir que, así como don Fernando gozó, a la labradora se le aplacaron sus deseos y se desfriaron sus ahíncos, y si primero fingía quererse ausentar por remediarlos, ahora de veras procuraba irse por no ponerlos en ejecución. Diólo el duque licencia y mandóme que le acompañase. Venimos a mi ciudad, recibióle mi padre como quien era, y yo luego a Lucinda
tornaron a vivir, aunque no habían estado muertos ni amortiguados. Mis deseos, de los cuales di cuenta por mi mal a don Fernando, por parecerme que en la ley de la mucha amistad que mostraba no le debía encubrir nada, a la bella la hermosura donaire y discreción de luz finda de tal manera que mis alabanzas movieron en los deseos de querer ver doncella de tantas buenas partes adornada con cielos. Yo, por mi corta suerte, enseñádosela una noche a la luz de una vela por una ventana por donde los dos solíamos hablarnos, vio el ensayo tal que todas las bellezas hasta entonces por el vistas las puso en olvido. El mudillo perdió el sentido, quedó absorto y finalmente tan enamorado cual lo veréis en el discurso del cuento de mi desventura, y para encenderle más el deseo que a mí me quedaba y el cielo a solas descubría, quiso la fortuna que hallase un día un billete suyo, pidiéndome que la pendimo venirse conmigo de libro de caballeras. Y finalmente tal. Y para encenderle más el deseo que a mí se lava y el cielo a solas descubrió, quiso la fortuna que hallase un día un billete suyo, pidiéndome que la pidiese a su padre por esposa tan discreto, tan honesto y tan enamorado, que en leyéndole hermosura y de entendimiento que en las demás mujeres del mundo estaban repartidas, bien es verdad que quiero confesar ahora que, puesto que yo veía con cuál justas cosas don Fernando a Lucinda alababa, me pesaba de oír aquellas alabanzas de su boca y comencé a temer y a reservarme del por qué no se pasaba momento donde no quisiese que tratásemos de Lucinda, y él movió la plática aunque la trujese por los cabellos, cosas que despertaba en mí no sé qué de celos, no porque yo temiese revés alguno de la bondad y de la fe de Lucinda, pero con todo eso me hacía temer mi suerte, lo mismo que ella me procuraba siempre don Fernando unir los papeles que yo a Lucinda enviaba y los que ella me respondía a título que de la discreción de los dos gustaba mucho. Acaeció pues que habiéndome pedido Lucinda un libro de caballerías en que leer, de quien era ella muy aficionada, que era el de Amadís de Gaula, no hubo bien audio don Quijote nombrar libro de caballerías cuando dijo con que me dijera vuestra merced al principio de su historia que su merced de la señora Lucinda era aficionada al libro
exageración para darme a entender la alteza de su entendimiento, porque no lo tuviera tan bueno como vos, Señor, le habéis pensado, si careciera del gusto de tan sabrosa leyenda, así que para conmigo no es menester gastar más palabras en declararme su hermosura, valor y entendimiento, que con solo haber entendido su afición la confirmo por la más hermosa y más discreta mujer del mundo, y quisiera yo, Señor, que vuestra merced lo hubiera enviado junto con Amadís de Gaula, el bueno de Don Miguel de Grecia, que yo sé que gustara la señora Lucinda mucho de Raida y de las descripciones del pastor Darinel y de aquellos admirables versos de sus bucólicas cantadas y representadas por él con todo doler, discreción y desenvoltura. Venirse conmigo a mi aldea, que allí le podré dar más de 300 libros, que son el regalo de mi alma y el entretenimiento de mi vida, aunque tengo para mí, que ya no tengo ninguno, merced a la malicia de los malos y envidiosos encantadores. Y perdóneme vuestra merced el haber contribuido a lo que prometimos de no interromper su plática, pues en oyendo casos de caballerías y de caballero andantes, así es en mi mano dejar de hablar en ellos, como lo es en los de los rayos del sol, dejar de calentar, y humedecer en los de la luna. Así que, perdón y proseguir, que es lo que ahora hace más al caso. En tanto que Don Quijote estaba diciendo lo que queda dicho, se le había caído a Cardenio la cabeza sobre el pecho, dando muestras de estar profundamente pensativo. Y puesto que 2 veces le dijo Don Quijote que prosiguiese su historia, ni alzaba la cabeza ni respondía palabra, pero al cabo de un buen espacio la levantó y dijo: no se me puede quitar el pensamiento, ni habrá quien me lo quite en el mundo, ni quien me dé a entender otra cosa. Y sería un majadero el que lo contrario entendiese o creyese, sino que aquel bellaconazo del maestro Elizabeth estaba amancebado con la reina Madésima. Eso no, votó a tal, respondió con mucha cólera Don Quijote, y arrójele, como tenía de costumbre. Y esa es una muy gran malicia, o vallequería, por mejor decir. La reina Madásima fue muy principal señora, y no se ha de presumir que tan alta princesa se había de amancebar con un sacapotras, y que en lo contrario entendiere, miente, o como muy gran bellaco. Y yo se lo daré a entender, a pie o a caballo, armado o desarmado, de noche o de día, o como más gusto le diere. Estábale mirando Cardenio muy atentamente, al cual ya había venido el accidente de su locura, y no estaba para proseguir su historia, ni tampoco Don Quijote se lo oyera, según le había disgustado lo que de Madásima le había oído. Extraño caso, que así volvió por ella, como si verdaderamente fue su verdadera y natural señora. Tal le tenía a sus descomulgados libros, digo, pues que como ya Cardenio estaba loco y se oyó tratar de mentís y de bellaco con otros de nuestros semejantes, pareció mal la burla y alzó un guijarro que halló junto a sí y dio con él en los pechos tal golpe a Don Quijote que le hizo caer de espaldas. Sancho Panza, que de tal modo vio parar a su señor, arremedió al loco con el puño cerrado, y el roto le recibió de tal suerte que con una puñada dio con él a sus pies, y luego se subió sobre él, y le bromeó con las costillas, muy a su sabor. El cabrero, que le quiso defender,
corrió el mismo peligro, y después que los tuvo a todos rendidos y molidos, los dejó y se fue, con gentil sosiego o emboscarse en la montaña. Levantándose Sancho, y con la rabia que tenía de verse aporreado tan sin merecerlo, acudió a tomar la venganza del cabrero, diciéndole que él tenía la culpa de no haberles avisado que aquel hombre le tomaba a tiempos la locura, que si esto supieran, hubieran estado sobre aviso para poderse guardar. Respondió el cabrero, que ya lo había dicho, y que si él no lo había oído, que no era suya la culpa. Replicó Sancho Panza, y tornó a replicar al cabrero, y fue el fin de las réplicas asirse de las barbas y darse tales puñadas, que si Don Quijote no los pusiera en paz, se hicieran pedazos. Decía Sancho asido con el cabrero: «Déjeme, vuestra merced, señor caballero de la triste figura, que en este que es villano como yo y no está armado caballero, bien puedo a mí salvo satisfacerme del agrivio que me ha hecho, peleando con él mano a mano, como hombre honrado». «Así es», dijo Don Quijote, «pero yo sé que él no tenía ninguna culpa de lo sucedido». Con esto los apaciguó y Don Quijote volvió a preguntar el cabrero si sería posible hallar a Cardenio, porque quedaba con grandísimo deseo de saber el fin de su historia. Díjole el cabrero lo que primero le había dicho, que era no saber de cierto su manida, porque que si anduviese mucho por aquellos contornos, no dejará de hallarle o cuerdo o loco. الفصل 24 على حيث تتوالى مغامرة لاسيرا مورينا. تقول القصة إن انبساط دون كيخوتي كان عظيما عند استماعه إلى فارس الجبل لابس الأسنان، والذي واصل ما كان يقوله بقوله: سيدي كن من تكون فأنا لا أعرف، لكني أشكر لك الحفاوة والأدب الذي منك لقيته، وكنت أود أن أكون في حال تمكنني من أن أقابل ما قدمتموه لي من ترحاب بأفضل الجزاء، لكن حظي لم يرد أن يمنحني ما أجازي به الإنسان أكثر من طيب المنى والرجاء. أجاب دون كيخوتي: كل ما آمل هو خدمتكم بما أملك، قد كنت قررت ألا أغادر هذه الجبال حتى ألقاكم، ومعرفة هل الألم الذي تبديه غرابة حياتكم له دواء، وإذا كان ممكنا البحث عن هذا الدواء بحثت عنه ما وسعني، وعندما تكون تعاستكم من النوع المقفل الأبواب أمام كل جنس من السلوى، فإنني أفكر في مساعدتك بأن أبكي من أجلها وأنتحر بأفضل ما أستطيع. وأقسم، أضاف دون كيخوتي، بتعليم الفروسية التي لقنت مع عدم جدارتي وإثمي، وبحق عهد الفارس المشاء، إذا ما أسعدتموني بخدمتكم بالسلاح الذي إليه تنتمي كينونتي، فإنني إما أن أعالج تعاستكم إذا كان لها علاج، أو أساعدكم بالبكاء كما وعدتكم. فارس الغابة الذي استمع بهذا الشكل كلام فارس الصورة الحزينة لم يفعل أكثر من النظر إليه، ثم إعادة النظر إليه، ثم العودة إلى النظر تصعيدا وهبوطا، وبعد أن أحسن النظر إليه قال: إذ كان لديكم ما تعطونه لي لآكل فافعلوا، وبعد أن آكل سأفعل كل ما تطلب، اعترافا بهذه الرغبات الودية التي أظهرتموها جميعا لي. وهنا أخرج سانشو من سرته ما به أشبع جوعه، أكل ما أعطوه له مثل شخص أصابه الخبل، مسرعا حتى أن كل لقمة لم تكن تترك وقتا أو مكانا للأخرى، فقبل أن يمضغ يبتلع، وأثناء طعامه لم ينطق، هو ومن يحيطون به ينظرون، كلمة واحدة. وبعد أن انتهى من الأكل أشار عليهم أن يتبعوه ففعلوا،
وحملهم إلى مرج صغير أخضر بعد أن داروا حول صخرة منحرفة عن المكان الذي كانوا فيه قليلا. وعند إدراكهم له استلقى على الحشائش وكلهم فعلوا مثلما فعل، كل هذا دون أن يتكلم أحد. وعندما استقر في مقعده قال: إذا أحببتم أن أقول لكم في عبارات قصيرة أيها السادة هول تعاساتي، فعليكم أن تعدوني بألا تقاطعونني بأي سؤال أو أي شيء آخر، حيث ينقطع خيط قصتي بذلك عند النقطة التي توقفوني عندها. هذه العبارات من إليكسير عادت إلى ذاكرة دون كيخوتي الحدوتة التي حكاها له تابعه، التي عندما لم يصب في عد الماعز التي عبرت النهر توقفت القصة وصارت معلقة عند هذه النقطة. لكن لنعد إلى إليكسير الذي واصل الكلام. هذا الاحتياط الذي أطلبه لأني أود أن أمر بالقصة بشكل مختصر، لأنها قصة تعاستي التي يؤدي استحضارها لي عبر الذاكرة إلى عدم إفادتي بشيء سوى إضافة تعاسات جديدة. وبينما لا تسألونني أنتهي منها أسرع، وبالطبع لا أترك قص أي فصل منها أو تفصيلها تهم في إشباع كامل رغبتكم فيما تودون معرفته. وعده دون كيخوتي بذلك نيابة عن نفسه وعن الجميع، وهو بهذا التأكيد انبرع يحكي ويقول: اسمي كاردينيو، وموطني مدينة من أحسن مدن الأندلس، ونسبي نبيل، وأبوي غنيان، وتعاستي أغنى، وكان على أبوي وسلسال أجدادي أن يبكوها، فلم يستطع التخفيف منها ثراؤهم، فشفاء تعاسات القدر يعز على كل ثروات الأرض. وكان يعيش على نفس هذه الأرض سماء هي القدر نفسه، وقد وضعت كل حبي في هذه السماء، مجدا به أصبت كل ما أصبو إليه. تلك السماء هي حسن لوسيندا، فتاة نبيلة. وكان هذا المنع مثل إضافة شغل إلى شغل، وخلق رغبة برغبة، لأنه إذا كان قد فرض الصوت على اللسان فلم يفعل ذلك مع القلب الذي يملك من الحرية ما لا تملك الألسنة من حسن تعبير وإفهام عما هو حديث في سجن الروح. ففي كثير من الأحيان يؤدي حضور المحبوب إلى إخلاص من ود قوله، وما عزمنا بقوة على التعبير عنه مهما كان اللسان شديد الجرأة والبسالة. أي أيتها السماوات كم من الأوراق كتبت لها، كم من الأغاني ألفت من الأشعار العاشقة، وكم استقبلت منها الجواب الرقيق الشريف، حيث كانت النفس تعلن وتنقل مشاعرها وترسم رغبتها المشتعلة وتسري في ذاكرتها وتجن إرادتها. وبالفعل عند رؤية نفسي والهانا وأنا روحي تذوى وتستهلك بالرغبة في رؤيتها، قررت أن أضع موضع التنفيذ ووضع حد فاصل بعمل ما بدا لي أنه أنسب، وهو طلب يدها من أبيها كي أخرج بجائزتي المشتهاة والتي أستحقها بنيل المحبوبة بوصفها زوجة شرعية. وقد فعلت، فآجبني أبوها بأنه يشكر لي إرادتي في تشريعه ورغبتي في نيل أكثر ما يملكه سماها. لكن لكون والدي حيا فحقه العادل أن يقوم هو بطلب يدها لي، لأن الأمر إذا لم يتم بكل الرضا وكامل الإرادة فإن لوسيندا ليست المرأة التي تسلب في الظلام، وإن أبي سيفعل ما أطلبه منه. وبهذا القصد وفي نفس اللحظة توجهت إلى أبي لكي أعبر له عن رغبتي. وعند لحظة دخولي غرفته حيث كان رأيته وفي يده خطاب مكتوب سلمه لي قبل أن أنطق بكلمة، وقال: في هذا الخطاب كاردينيو سوف ترى ما يود الذوق ريكاردو من الإنعام به عليك. هذا الذوق ريكاردو أيها السادة والذي لابد أنكم تعرفونه هو أحد كبراء إسبانيا، وله وليده في أفضل إقطاعات الأندلس. التقطت الخطاب وقرأته وكان باهظ الثمن، حتى بدا لي أنه من الشرور أن يسمح أبي بإنجاز ما جاء فيه من طلب، وهو إرسالي إلى مقر الضبط، لأنه يود أن أكون رفيقا لا خادما لابنه الأكبر، وأنه قد أخذ على عاتقه أن يضعني الموضع الذي يتناسب مع التقدير الذي يكنه لشخصي. قرأت الخطاب وأصابني خرس أثناء قراءته له، وازداد هذا الحال عندما سمعت أبي يقول لي: من الآن وحتى مرور يومين سوف ترحل كاردينيو استجابة لإرادة الضبط، وأشكر الله بأن فتح عليك الطريق إلى بلوغ ما أرى أنك تستحقه.
وأضاف إلى هذا من الأسباب التي يطلقها أب نصوح: وحانت ساعة رحيل. وكلمت لوسيندا في إحدى تلك الليالي وحكيت لها كل ما كان يجري، ونفس الشيء فعلته مع أبيها، وتوسلت إليه أن يتريث عددا من الأيام، وأن يؤجل اتخاذ قرار فيما يتعلق بزواج ابنته حتى أعرف ماذا يريد ريكاردو. ووعدني الأب بأن يفعل، أما هي قد أكدت وعد أبيها بألف إيمان وألف شهقة إغماء. ووصلت إلى مقر الذوق، قبلت أفضل مقابلة وعملت أجمل معاملة، وبالطبع بدأ الحسد يمارس صنعته، فقد أسر حسدهم ضدي الخدم القدماء، وبدا لهم أن الدلائل على أن الذوق سوف يفضلني عليهم سوف تضر بهم، لكن الذي سر بقلوبي كان الابن الثاني للذوق واسمه فرناندو، وهو صبي مرح ورجل لطيف، وفي وقت قصير أحب أن أكون صديقا أكثر، شيء كان يعلنه على الجميع. ومع أن الابن الأكبر أحبني كثيرا وغمرني بفضله، فإنه لم يصل إلى المدى الذي وصل إليه دون فرناندو في حبه لي ومعاملته. من ثم وكما يحدث بين الأصدقاء لا يوجد سر دون أن يصرح، وبالتالي فإن الخصوصيات بيني وبين دون فرناندو لم تعد معه خصوصيات لكونه صديقي، ومن ثم كان يصارحني بكل أفكاره وخواطره، وخاصة ما يتعلق بشأن الأشقى التي كان يخرجه. كان يحب كثيرا إحدى الفلاحات من أتباع أبيه، وأبواها كانا فاحشي الثراء، وكانت وافرة الجمال والعفة والكياسة، ولا أحد ممن يعرفونها يمكن أن يحدد في أي هذه الصفات كانت أكمل، وأيها يفوق الأخرى في الامتياز. هذه الأخلاقيات الفلاحة قللت من غائب دون فرناندو فيها إلى أقصى حد، لكنه قرر حتى يقهر عفتها ويغزوها رغم فتنتها أن يعدها بالزواج، لأن سلوك أي طريقة أخرى معها كان مستحيل. وهكذا مدفوعا لصديقتي له حاولت أن أعوقه وأبعده عن مثل هذه الفعل. قد استخدمت أفضل الأساليب والحجاج التي عرفتها، وسقت كل الأمثلة التي أمكنتني، لكني رأيت أنه لا يرعى، فقررت أن أنقل القصة إلى الذوق ريكاردو أبيه. لكن فرناندو بوصفه شابا لئيما وكيسا أروع وخشية من هذا، لأنه رأى أنني كنت مجبرا بوصفي خادما أمينا ألا أترك شيئا قد يضر بشرف سيدي الذوق مستورا. وهكذا حتى يصرف نظري ويخدعني قال لي إنه لا يجد علاجا أفضل لنسيان هذا الجمال سوى الغياب بعيدا عنه لبعض شهور. وأحب أن يحقق ذلك بأن أصحبه إلى بيت والده بحجة نسوقها إلى الذوق، وهي أننا نذهب لرؤية وشراء بعض الخيول الكريمة التي توجد في مدينتي، وهي أمهات لأفضل خيول العالم. وما أن سمعت ذلك حتى تحركت عواطفي ووافقت ولو كان قراره ليس مخلصا. وكان السبب في ذلك فكرة صائبة في حل مشاكلي، وهي إتاحة الفرصة لي لرؤية لوسيندا. ومع ذلك التفكير وذلك الرغبة وافقت على وجهة نظري، طالبا منه أن يضعها موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن، لأنه بالفعل يقوم من الغياب بممارسة صنعته حتى في مواجهة أعتى الأفكار رسوخا. وكان عندما جاء ليخبرني بشأنه كان قد تمتع بالفلاحة تحت اسم الزوج المنتظر، وكان يتوقع كشف أمري خائفا يترقب، خاصة مما سيفعلها أبوه الدوق عندما يعرف بهذه النزالة. وحدث أنه كما إن الحب بين الصبيان ليس إلا اشتهاء، فليس له من النهاية إلا اللذة التي بتحققها ينتهي كل شيء، ولا بد أن يتراجع ذلك الشيء الذي كان يبدو حبا، لأنه لا يستطيع أن يتجاوز الحد الأدنى، الحد الذي وضعته الطبيعة التي لم تضع حدا للحب الحقيقي. أريد القول كما أن دون فرناندو وقد انتهى من التحقيق لذته مع الفلاحة، فقد خمدت رغبته وابتردت حميته، وإذا كان في الأول افتعل فكرة الرحيل حتى يشفي منها، فهو الآن حقا يرحل حتى لا يفي بها. منحه الضيق الإذن وأرسلني في صحبته، ووصلنا إلى مدينتي واستقبله أبي بما يجب. وحين ذاك رأيت لوسيندا وعادت للحياة، مع أنها لم تمت ولم تذبل رغبتي والتي أعلمت بها دون فرناندو، وذلك من أجل سوء مصيري، حيث بدأ لي طبقا لقانون الصداقة الذي كان يدل عليه أنه لا ينبغي أن أخفي عنه شيئا. امتدحت أمامه جمال وملاحة وفتنة لوسيندا،
حتى إن مدائحي حركت فيه الرغبة لرؤية صبية تتزامن مثل هذه الصفات، وحققت له رغبته لسوء حظي عندما أريته له في إحدى الليالي على ضوء شمعة من إحدى النوافذ التي تعودنا نحن الاثنان عندها على اللقاء والكلام معا. رآها في قميص نومها، فانطفأ بجمالها كل جمال رآه من قبل أن يراها، خرس، فقد عقله وبقى مأخوذا، وأخيرا شديد العشق، مما سوف ترون فيما سأحكيه لكم عن تعاستي، وحتى أشعل أكثر رغبته التي عني أخفاها، وإن كانت السماء وحدها تراها. شاء الحظ أن يجد في أحد الأيام بطاقة منها تطلب مني أن أطلب يدها من أبيها، وفي حيطة وشرف وعشق قال لي عند قراءتها: إن في لوسياندا واحدة توجد كل اللطائف للجمال والذكاء التي تتوزع بين كل النساء وتبقى فيها مجتمعة. ولأقول الحقيقة فإنني عندما سمعت اسم لوسياندا مثنى عليه من فم دون فرناندو أثقل علي ذلك السماع، وبدأت أخاف وأغار منه، لأنه لم يكن تمر لحظة دون أن يعبر عن رغبته في أن نتكلم عن لوسياندا، وكان هو الذي يحفز الحوار حولها ولو كان ذلك غصبا. الأمر الذي أيقظ في نفسي لا أدري كما من الغيرة، ولم يكن ذلك الخوف مني من انقلاب لوسياندا ضدي في عطائها وحبها، ولكن شاء حظي أن أخشى مما كان موضع ثقتي. حاول دون فرناندو أن يقرأ الأوراق التي كانت ترسلها لي لوسياندا والتي أرسلها إليها، ثم التي تجيب بها على هذه بحجة أن حكمتنا كانت تعجبه جدا. وحدث حين ذاك أن تطلب مني لوسياندا كتاب فروسية لتقرأه، لأنها كانت شديدة الإعجاب به، وهو كتاب أماديس دي جاولا. لم يكن يترك مسامع دون كيخوتي اسم كتاب فروسية إلا إن برا يقول: لو كان فخامتكم قال لي في البداية إن فخامة السيدة لوسياندا كانت تهوى كتب الفروسية، لما احتجت إلى المبالغة في وصف سمو إدراكها.